Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al curso de probabilidad estadística. Yo soy su docente Juan Diego Tejeda y el día de hoy vamos a empezar con las bases de probabilidad. Esto es una parte muy importante del curso, pues va a sentar las bases para lo que se viene en estadística inferencial. Entonces va a ser muy importante que en esta parte de probabilidad generemos unas bases sólidas donde entendamos muy bien cómo funciona este pensamiento estadístico y así poder tomar los problemas. Entonces, iniciemos. Iniciemos con una pregunta y es ¿qué es la probabilidad? Definamos qué es probabilidad. ¿Qué podría ser esta palabra que tanto ronda en nuestro curso? Y pues la probabilidad sería la posibilidad de que ocurra un suceso al cual se procura medir o determinar cuantitativamente la certeza de que este suceso pueda ocurrir o no. Esto en palabras cristianas quiere decir que la probabilidad es un dato cuantitativo el cual yo le asigno a un suceso que podría pasar o no. Y este me determina qué tan posible es que suceda. Entonces ya sabemos que un suceso con cierto de probabilidad es un suceso que siempre va a pasar y un suceso de 0% de probabilidad es un suceso que nunca va a pasar. Y ya en la mitad de ello está toda la parte de probabilidad que nos interesa. Ahora, coloquémoslo todo esto en un ejemplo práctico. Imagínense ustedes un equipo de fútbol que después de una larga partida, después de haber pasado los 90 minutos, después de haber pasado la prórroga, se van a penaltis. Entonces, este equipo está muy preocupado, pues van a luchar contra uno de los equipos más afamados, digamos, de la liga, imagínenselo como quieran, eh, y ellos quieren justamente maximizar sus posibilidades de ganar en esta parte de los penaltis. ¿Cómo podríamos utilizar la estadística para obtener la victoria? Ok, entonces, si nosotros podemos recoger los datos previamente de los jugadores del equipo opositor, yo podría, por ejemplo, prestar atención a cómo disparan estos goleadores, hacia qué partes del arco por lo general disparan, sobre todo en la parte de penaltis. Esto es un caso de la vida real donde un equipo, en este momento no recuerdo su nombre, pero hicieron ese trabajo previo contra el equipo que iban a jugar y en el momento de que iba a lanzar, digamos, el pateador para hacer el penal, antes de eso el arquero sacaba un papelito donde miraba cuál era, hacia qué parte del arco por lo general tiraba este jugador. Entonces eso aumentaría la posibilidad. Por ejemplo, si es un jugador zurdo que por lo general tira hacia la derecha, entonces él ya sabe que debe saltar hacia la derecha cuando él vaya a patear, porque hay una más alta probabilidad de que así pueda atajar el gol y así poder asegurar la victoria. Bien, entonces antes de eso, antes de que empecemos de lleno con toda la parte de estadística, me gustaría que primero revisáramos algunos conceptos previos, que van a ser los diagramas de Venn y la notación, para que todos entendamos cuando empecemos a utilizar la simbología, todos estemos en la misma página y esto además nos ayudará a entender de manera mejor cómo se interpretan los diferentes cálculos que se hacen en estadística y sobre todo en esta parte de probabilidad. Entonces empecemos con los diagramas de Venn. Un diagrama de Venn es un círculo que representa un conjunto. Por lo general un conjunto es de personas que manejan un bien en común o una característica en común. En este caso, por ejemplo, podríamos ver las personas que les gustan las motos o las personas que les gusta el fútbol. Entonces, si yo tomo una muestra o una población y yo les pregunto que si les gusta el fútbol o no, yo podría encapsular a las personas que les gusta el fútbol en ese conjunto. Lo mismo para la parte de las motos. Pero entonces ahí es cuando yo me pregunto, ¿yo puedo sumar estos conjuntos? Claro que sí, yo los puedo sumar. Sin embargo, no siempre va a ser esto correcto, en el sentido de que si yo sumo dos conjuntos, me vaya a dar un conjunto más grande donde estén los demás. ¿Y esto por qué se da? Bueno, si volvemos al ejemplo de la parte de las personas que les gustan las motos y las personas que les gusta el fútbol, puede que hayan personas que les gusten ambas cosas. Entonces, en eso en los diagramas de Venn se hablan de intersecciones o de uniones. Entonces, en este caso hemos unido dos diagramas de Venn, o sea, dos conjuntos y me han creado esto. Está la unión de los dos conjuntos. Ahora,
¿Esto cómo se interpreta? Interpreta que tenemos algunas personas A que les gustan las motos, tenemos unas personas B que les gusta el fútbol y en la mitad, en la intersección, justo donde se encuentran los dos círculos, como pueden ver, hay un espacio donde están ambas personas, o sea, personas que les gusta tanto el fútbol como las motos. Ahora, eso nos explica de que cuando yo hago la suma de un diagrama de Venn, no lo puedo sumarlos por lo general de esta forma. No siempre los podré sumar de esta forma. Por ende, se tiene que pensar de la siguiente, que es la segunda línea. Ahora, ¿esto por qué se da? Pues al sumar los dos círculos, si estos generan una intersección donde hay personas que les gusta tanto las motos como el fútbol, pues ¿qué va a pasar al yo sumar simplemente el número de personas que hayan acá? Digamos que aquí hay 20 y aquí hay 20. Pues me van a dar 40 personas. Sin embargo, eso haría que yo esté contando a las personas que les gusta tanto las motos como el fútbol dos veces. Entonces estas personas van a aparecer repetidas, van a aparecer dobles. ¿Cómo evitar eso? Pues la forma correcta de sumar sería sumar los dos círculos, sumar los dos conjuntos y restarle la intersección entre esos dos círculos. ¿Para qué? Para que esa repetición de las personas que les gusta tanto el fútbol como las motos sea restada. Y de esta forma vamos a obtener el número total de personas real. A esto se le conoce con esta notación de intersección. Van a ser las personas que estén aquí adentro. Ahora, aquí les voy a dejar la notación para probabilidad. La idea es que ustedes se familiaricen muy bien con esta notación, ya que la vamos a utilizar a lo largo del curso todo el tiempo y siempre me voy a estar refiriendo con esta notación a las diferentes cosas que vayamos a hacer, a los diferentes cálculos. Entonces, primero va a ser la probabilidad. La probabilidad por lo general se habla con la P. Entonces, si yo coloco la P y coloco algo dentro de esta, es la probabilidad de que ocurra este evento. Entonces, por ejemplo, la probabilidad de A, P entre paréntesis A, va a ser la probabilidad de que pase el evento A. Se expresa con números de 0 a 1 o de 0% a 100%. Por cierto, yo les voy a dejar en la videoteca un video el cual explica cómo pasar de decimal a porcentaje y viceversa. Es muy importante que esto lo manejemos todos, que sea lenguaje común para todos, ya que esto lo vamos a estar utilizando todo el tiempo en el curso. Y tenemos que saber pasar de decimal a porcentaje. Bueno, luego sigue la parte de unión. La unión es la probabilidad de que pase el evento A o el evento B. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando yo hablo de la probabilidad de A unión con B, yo estoy hablando de la probabilidad de que pase alguna de las dos cosas. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que a alguien le guste las motos o el fútbol? Entonces, en este caso estaría contando la unión y serían las personas que o les gustan las motos o les gusta el fútbol. Solamente excluiría a las personas que no gusten de ninguna de estas dos cosas. Ahora, vamos a la parte de la intersección. La intersección es todo lo contrario, es las personas que les gusta tanto el fútbol como las motos. O sea, tienen que contar con las dos, no me sirve solamente una. Por eso se habla de que es la probabilidad de que pase el evento A y el evento B en el mismo intento. Ahora, pasamos a la parte de probabilidad condicional. Esto se lee de la siguiente forma, es la probabilidad que pase A dado que pasa B con certeza. Esto yo lo puedo hacer cuando hago suposiciones. Por ejemplo, digo, ¿cuál es la probabilidad de que el Cali gane por goleada? Asumiendo que ganó. Entonces, primero yo tengo que ver la probabilidad de que gane y después la probabilidad de que gane por goleada. Ahora, hay otro concepto muy importante que tenemos que conocer en la estadística y es el espacio muestral. De este vamos a estar hablando durante este curso bastante también. El espacio muestral es el grupo de todos los resultados específicos que se pueden obtener tras la experimentación de carácter aleatorio. Les voy a poner un ejemplo con una moneda. Cuando nosotros tenemos una moneda, usualmente hablamos de que tiene dos posibilidades, cara o sello. Ahora, ese sería nuestro espacio muestral. Estamos diciendo, estos son todos los valores que puede tomar el dado. Digo, la moneda. Cuando tomo un dado, por ejemplo, el dado puede tener valores de 1 a 6. Hay dados distintos que pueden tener más valores, pero por lo general con los dados normales son valores de 1 a 6. Ahora, ¿qué pasa si yo introduzco un 7 en el espacio muestral? ¿Tendría sentido? Pues no, porque el espacio muestral solamente considera las cosas que realmente podrían pasar con ese sistema.
Entonces, en este caso, yo tendría que considerar para un dado solamente los números del 1 al 6. Y finalmente, vamos a ver cómo se les conoce por nombre a los diferentes aspectos de un estudio estadístico. Entonces, primero está el sistema. El sistema es todo esto que nos va a arrojar las respuestas, ya sea un juego, ya sea una línea de producción, ya sean las personas, ya sean los países, ya sean las diferentes regiones de Colombia. Ese es nuestro sistema. En este caso, para este ejemplo, nuestro sistema va a ser un dado. Y el espacio muestral van a ser todos los posibles resultados que pueda tomar ese sistema. En este caso, los números del 1 al 6, como pueden ver en la gráfica. Ahora, un experimento. ¿Qué es un experimento? Cada vez que yo someto al sistema a que me genere una pregunta. Cada vez a que me genere una respuesta, disculpen. Cada vez que yo le genere una pregunta al sistema y él me devuelve una pregunta. En este caso, en el ejemplo del dado, el experimento es lanzar el dado a ver qué número cae. El evento es cuando el dado efectivamente deja de girar y nos da un número. Ese número va a ser el resultado. En este caso, pues es 6, pero puede haber sido cualquiera de los otros 5 números. Entonces, esta va a ser la notación que vamos a utilizar durante todo el curso y todos los demás cursos que nos faltan de estadística. Entonces es importante que esto lo entendamos. En caso tal de que sea necesario, los invito a que revean todos los videos cuando estén estudiando, que revean todos los videos, que los pausen, que tomen notas si es necesario. Pues esto les va a ayudar a ustedes a comprender mejor los contenidos. Ahora sí, empezamos con probabilidad, las leyes básicas, los conceptos y algunos ejemplos prácticos para que nos queden súper claros. Entonces, vamos a conocer estas leyes básicas. ¿Cuáles son las reglas de la probabilidad? Las cosas que no se pueden romper. Si alguna de estas se rompe, esto no puede funcionar como una probabilidad. Primero, la probabilidad de un evento siempre se expresa con un valor entre 0 y 1 o de 0% a 100%. Una probabilidad nunca va a ser negativa y una probabilidad nunca va a ser mayor a 1. En el sentido de que pues, eso nos muestra que nuestro ejercicio nos pudo haber quedado malo. Entonces, eso nos muestra que una probabilidad, pues finalmente como es un número que nosotros le estamos asignando, va a ser un valor entre 0 y 1. 0 implica que no va a pasar y 1 va a implicar que siempre va a pasar. Ahora, el espacio muestral. Esto nos ayuda también a fijarnos si nos falta algo en nuestro devenir estadístico. Y es el espacio muestral. La suma de todas las probabilidades en un espacio muestral siempre debe ser igual a 1 o al 100%. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Pues si decimos que el espacio muestral son todas las posibilidades de un sistema, entonces al sumar todas las posibilidades me debe dar 1. Y finalmente la probabilidad inversa. Si nosotros conocemos la probabilidad de que un evento ocurra, llamado la probabilidad de A o P de A, la probabilidad de que ese evento no ocurra va a ser simplemente 1 menos esa probabilidad. Va a ser la probabilidad inversa a esa. Por ejemplo, si yo les digo que hay una probabilidad del 10% que hoy llueva, entonces la probabilidad de que no llueva va a ser de 1 menos ese 10% me va a dar 90%. Ahora, ¿cómo se calcula la probabilidad? Esta se calcula de una manera muy sencilla y esta es la fórmula que siempre vamos a estar utilizando. Si bien ustedes van a poder utilizar las fórmulas en los exámenes, pues van a tener, digamos, la posibilidad de sacar las diferentes fórmulas, van a ver que esta fórmula es bastante intuitiva y es que la probabilidad de un evento siempre va a ser el número de casos favorables para que pase ese evento dividido entre el número de resultados posibles, o sea, el espacio muestral. Entonces, por ejemplo, si yo les digo que tengo una bolsa llena de 10 pelotas de colores, donde tengo una pelota de color amarillo y 9 pelotas de color rojo, ¿cuál es la probabilidad de sacar la pelota de color amarillo? Ah, pues va a ser, cada vez que yo saque la pelota, podría sacar un total de 10 pelotas. Y ese sería el espacio muestral, las 10 pelotas que hay. Ah, ¿y cuántas pelotas amarillas hay? Una sola. Entonces esa probabilidad va a ser 1 sobre 10, del 10%. Ahora, ¿qué pasa si fueran el doble de pelotas? Si fueran el 20 pelotas donde hubieran 2 de color amarillo y 18 de color rojo. Pues va a ser
las dos pelotas de color amarillo dividido entre las 20 posibles combinaciones. Ojo que miren que en la parte de los resultados posibles yo también estoy considerando la posibilidad que es favorable para mí. Estoy considerando todas las posibilidades. Por ejemplo, con el dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par? Ah, pues será el número de números pares, valga la redundancia, que haya. En este caso, pues de un dado normal va a ser 2, 4 y 6 sobre todos los números del dado. En este caso, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces van a ser 3 sobre 6 para un 50% de probabilidad. Ahora, eso se puede ver de mejor manera en este gráfico. Simplemente tomamos uno de los resultados, en este caso volveremos a tomar el 6, y es que de los casos favorables que queremos que nos salga el 6, lo he dividido entre el número total de casos que pueden pasar, que va a ser el que salga 1, que salga 2, que salga 3 y así sucesivamente. Entonces, esta probabilidad nos va a dar 1 sobre 6. Esto es alrededor de 16.66%. Es una probabilidad un poco pequeña. Ahora, vamos a colocar un ejemplo mucho más práctico para esto. Vamos a calcular varias probabilidades con un juego de ruleta. Van a ver que a lo largo de este curso vamos a tener muchos ejemplos con juegos de azar, con juegos de casino. Pues, como lo dice su nombre, son juegos que se basan en la suerte, en el azar. Por ende, son sistemas estadísticos autocontenidos y que serán muy fáciles de entender. Ahora, para las personas que nunca han jugado ruleta, ¿cómo funciona la ruleta? Tenemos, valga la redundancia, este aparato con 38 posibles casillas que se pone a girar con una pelota. Esta pelota se irá golpeando contra los diferentes bordes de la ruleta con algunos topes que tiene la ruleta hasta que finalmente caiga en una de las casillas y esa va a dar un número. Y bueno, la gente apostará a partir de ello. Entonces, dicho esto, vamos a calcular las probabilidades para el número 10, el número 0 y cualquier número menos el 2. ¿Cuál es mi consejo para esto? Armar el espacio muestral. Entonces, primero vamos a armar el espacio muestral. Van a ser los números del 1 al 36, el 0 y el doble 0, que en esta imagen no me aparece, pero en la siguiente vamos a ver. Aquí está el 0 y el doble 0. Pues acá están las respuestas, como pueden haber visto. La primera respuesta va a ser 1 sobre 38. ¿Por qué? Pues la probabilidad de que nos caiga la casilla 10 es bastante sencilla y es ¿cuántas veces está el 10 en las casillas? Solamente una vez. ¿Y cuántas casillas posibles hay? Entonces 1 sobre 38. Lo mismo será para el 0. Pues el 0 también solamente se encuentra una vez, el doble 0 cuenta como un número diferente y eso nos da 1 sobre 38. Ahora, en el tercer punto, el cual en la anterior diapositiva no estaba, me excuso por eso, nos preguntan cuál es la probabilidad que caiga una casilla roja. Para los que ya han jugado casino, bueno, han ido al casino antes y hayan jugado ruleta antes, se van a dar cuenta que uno puede jugarle a los colores, uno puede jugar al rojo o puede jugar al negro. Entonces, si nosotros decidimos jugarle al rojo, eso significa que si cae la pelota en alguna casilla roja, independientemente de su número, nos va a pagar. Claramente paga menos, pero nos va a pagar. ¿Cuál es la probabilidad? Pues va a ser de 16 sobre 38. ¿Por qué? Hay 16 casillas rojas y hay 38 casillas posibles. Entonces, esa división me da 16 sobre 38 o al simplificar la fracción me va a dar 8 sobre 19. Ahora, ¿por qué digo eso y no digo que es el 50%, que es una falacia en la que podríamos caer? Pues en este sistema que es la ruleta, como tenemos el 0 y el doble 0, esas también son casillas, por ende serían también anexarlas a las 36 casillas originales que hay de números. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que x sea un número diferente de 2? Esto hay dos formas de calcularlo. Está sumando todos los valores de casillas que no sean 2, o sea 37 casillas, y dividirlo entre 38. O podría calcular cuál es la probabilidad de que caiga el 2 y restárselo a 1. Ambos casos nos va a dar 37 sobre 38. Ahora, vamos a seguir con las propiedades. Estas propiedades van a ser muy importantes, pues nos van a ayudar a hacer diferentes cálculos. Como pueden ver, aquí hicimos suposiciones de probabilidades, pero solamente cuando tenemos
un solo evento o solo considerando un solo caso. Ahora vamos a considerar diferentes casos. Entonces, primero vamos a ver la exclusión de eventos en el mismo evento. Esto es cuando tenemos sistemas donde se puedan dar diferentes respuestas, que deseen dos o más respuestas. Entonces, para la exclusión de eventos tenemos que conocer los eventos excluyentes. Los eventos excluyentes son aquellos cuyo resultado impide que esté presente cualquier otro espacio muestral. Por ejemplo, ¿qué es un evento excluyente? Un dado. ¿Por qué? Porque cuando yo lanzo el dado, él va a asignarme un número del 1 al 6, digamos que es el 3. El dado, al darme el 3, no va a dar ninguno de los demás números. Por ende, todos los demás números quedan excluidos de salir como respuesta en ese experimento, en ese lanzamiento del dado. Lo mismo con la ruleta, lo mismo con varios juegos de azar. Ahora, eventos no excluyentes son esos eventos que el resultado no impide que hayan diferentes muestras de esto. Por ejemplo, comprar un carro en un concesionario usado. Digamos que queremos un carro marca Nissan y que sea color gris. Entonces, vamos a un concesionario que tiene diferentes carros y diferentes marcas. Entonces, ¿cuántos carros de esos van a ser Nissan y cuántos carros de esos van a ser gris? Pues sucede que pueden haber carros Nissan que no sean gris y pueden haber carros grises que no sean Nissan, pero a nosotros nos interesan los que cumplan con los dos. Por eso se hablan de eventos no excluyentes. Juegos de azar que tengan eventos no excluyentes, por ejemplo las cartas. Como yo saco varias cartas a la vez, pueden salir diferentes cartas. Entonces eso podría ser que si tenemos un mazo que tenga, digamos, dos barajas, por lo general se manejan dos barajas, podría salir en las de picas dos veces. ¿Es poco probable? Sí, es poco probable, pero si tenemos varias cartas se puede dar. Entonces, de esta forma, vamos a conocer las diferentes fórmulas para calcular. Cuando tenemos eventos excluyentes, podemos decir que la probabilidad de que se den cualquiera de los dos eventos es la suma de los mismos. Por ejemplo, cuando hacíamos el cálculo de los números pares en un dado, ¿cuál es la probabilidad de que salgan los números pares? Entonces yo identifico cuáles son los pares, el 2, 4 y el 6, sumo sus probabilidades y eso me va a dar la probabilidad de que salga o el 2 o el 4 o el 6. Entonces, para este caso, digamos que tenemos una probabilidad de que llueva mañana o de que caiga granizo en Bogotá. Entonces, si la probabilidad de que llueva mañana es del 10% y la probabilidad de que caiga granizo mañana es del 5% y son mutuamente excluyentes, yo podría sumarlos. Ahora, ¿qué pasa si estos eventos no son excluyentes? En el caso de, digamos, del granizo y de la lluvia, porque puede que llueva y caiga granizo al mismo tiempo o que caigan, digamos, seguidos en el mismo día. Ahora, un evento no excluyente, para calcularlo, habrá que hacerlo de la misma forma que el diagrama de Venn, que será sumando ambas probabilidades y restando la probabilidad de que pasen ambas. Por ende, en este caso tendríamos que sumar la probabilidad de que caiga granizo más la probabilidad de que caiga lluvia en Bogotá. Sin embargo, tendré que restar la probabilidad de que caigan las dos. Y esto lo tendría que ser viendo los datos históricos. Ahora, vamos a un ejemplo de eventos excluyentes. Tenemos una bolsa con 20 pelotas de diferentes colores, las cuales se distribuyen del siguiente modo. 5 de color azul, 8 de color rojo, 3 de color morado, 2 de color amarillo y 2 de color rosado. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una pelota azul o amarilla? Bien, entonces vamos a hacer este cálculo. Primero tendremos que encontrar cuál es la probabilidad para las pelotas azules. Entonces, de esta forma, vamos a ver si son 5 pelotas de color azul, pues va a ser 5 entre 20, ¿correcto? Pues son 5 pelotas azules dividido entre el número total de pelotas, que son 20. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de sacar una pelota amarilla? Pues en este caso son dos pelotas de color amarilla sobre las 20 pelotas totales que hay para un total de 2 sobre 10. Entonces, digo 2 sobre 20. Entonces, si yo agrupo esto en una tabla de frecuencias, como pueden ver, lo que yo hago es colocar los diferentes nombres de acá, ya que son variables nominales. Coloco sus frecuencias absolutas y aquí ya con la frecuencia relativa puedo obtener las diferentes probabilidades de esto. Por esto es muy importante la parte de la frecuencia relativa. Nos puede ayudar incluso a encontrar las probabilidades. Entonces, ahora que tengo estas probabilidades, puedo sumarlas.
Digo, la probabilidad de sacar una pelota amarilla es 10% y la de sacar una pelota azul es del 25%. Entonces, al sumar esas probabilidades me va a dar que la probabilidad de sacar una pelota amarilla o azul es del 35%. Bien, ahora vamos a hacer otro ejemplo de eventos no excluyentes. En una bolsa diferente, o sea, olvidémonos de la bolsa anterior, tenemos las siguientes pelotas. Las pueden ver ahí en la pantalla. Tenemos tres pelotas de color morado, dos pelotas de color verde, dos pelotas de color amarillo y tres pelotas de color azul. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una pelota morada o una pelota con una A escrita? Como pueden ver, las pelotas tienen escritas cada una letra en su interior, sea A o B. Entonces, ¿cómo podríamos agrupar los datos? Nuevamente, ¿estos qué tipo de variables son? Son tipos de variables nominales. Pues simplemente estoy asignándole el color o la letra que tiene la, la pelota. Ahora, continuando, los eventos no excluyentes. Entonces, tenemos los colores. Para cada uno de los colores saqué la frecuencia relativa. Ahí, digamos, tenemos un lapsus. Aquí dice frecuencia absoluta, pero es la frecuencia relativa realmente. De cada una de las pelotas. En este caso sería azul, morado, verde y amarillo. Ahora, después tenemos las de las letras, que son A y B, cada uno con su probabilidad. Y finalmente tendríamos que tener la probabilidad de que salga la misma. Entonces, para poder obtener la probabilidad de sacar una pelota morada o una pelota con una A escrita, debo tomar la probabilidad de sacar una pelota morada, sumarle la probabilidad de sacar una pelota con una A escrita, entonces 30 más 60 va a ser 90%, y restarle la probabilidad repetida. ¿Se acuerdan del centro del diagrama de Venn? Pues es la intersección, es la unión, digo, es la intersección, qué pena, entre el evento A y el evento B. ¿Cuál es el evento A? Que salga una pelota morada. Y el evento B, que salga una pelota con la A escrita. Entonces, en este caso sería 30 más 60%, que es 90%, le restamos el 12% y eso nos va a dar 78%. Entonces, como pueden ver, es una probabilidad alta. Ahora, esta probabilidad de sacar una pelota con una A y que a la vez sea morada, no la tienen que dar. O sea, tiene que ser conocida para nosotros poder hacer ese cálculo. Puede que no nos la den, pero tendríamos que entonces generar un supuesto de independencia, el cual vamos a conocer a continuación. Y es el siguiente, la independencia de eventos. Cuando yo tengo diferentes eventos que se pueden dar al mismo tiempo. Ahora, la independencia de los eventos se va a ver entre los eventos dependientes e independientes. Como lo dice su nombre, los eventos dependientes son ellos cuyo resultado puede afectar el resultado del otro. Por ejemplo, si tenemos una serie de partidos de fútbol, digamos una fase de grupos, y en el primer partido nos fue supremamente mal, ¿esto podría afectar el rendimiento del siguiente partido? Pues podría afectarlo, ya que los diferentes jugadores podrían sentirse achantados, podrían decir, uy, nos fue bastante mal, esto está bastante reñido y digamos perder la motivación. Entonces sí podría ser un evento dependiente. Ahora, eventos independientes. El resultado de un evento no afecta el resultado del otro. Por ejemplo, si hoy llovió, mañana lloverá. Si lo asumimos como independiente, no debería importar. O por ejemplo, cada vez que yo tiro un dado, cuando yo tiro el dado y digamos saco 6, porque haya salido 6, ¿eso implica que no va a volver a salir? Claro que no, porque es un sistema aleatorio. Podría volver a salir el 6 de nuevo, tiene la misma probabilidad. Entonces, ¿qué pasa para los eventos independientes? Cuando tenemos dos eventos independientes y queremos conocer cuál es la probabilidad de que pasen los dos, puedo multiplicar sus probabilidades. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de llueva mañana y que mi mamá cocine espaguetis? Si son eventos independientes, entonces yo multiplico la probabilidad de que llueva mañana más por la probabilidad que mi mamá haga espaguetis. Eso me va a dar la probabilidad de que pasen ambos eventos. Ahora vamos a colocar otro ejemplo. Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de obtener un total de 7 puntos en el primer lanzamiento, seguido de 11 en el segundo? Entonces, bien, primero tenemos que construir el espacio muestral para estos datos. Entonces, tenemos que ver cómo se puede hacer. Primero, ¿cuáles son los diferentes resultados que pueden tener un lanzamiento de dos dados? No, ¿será del 1 al 12?
Pues no, porque el uno nunca se va a dar, ya que estoy lanzando dos dados. El número más pequeño que yo puedo sacar es 2. Entonces, en realidad, un sistema de dos dados me juega con los números del 2 al 12. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Podría calcular la frecuencia absoluta. ¿Cuántas posibilidades hay para que salga ese número? Por ejemplo, en el caso del 2 es muy sencillo, solamente el uno y el uno. Entonces, solamente hay una posibilidad. Ahora, ¿cuál es la posibilidad de sacar un 3? Pues está que caiga el 2 y el uno o que caiga el uno y el 2. Pues son dos dados diferentes. Entonces, hay dos posibilidades. Ahora para el 4 tenemos el 3 y el uno y el 3 y el 2 y el 2. Hay tres posibilidades y así sucesivamente hasta completar el cuadro. Entonces aquí como pueden ver ya calculé las frecuencias absolutas para cada uno de los números que pueden sacar los dos dados. Ahora, para la frecuencia relativa yo tendré que sumar todas estas frecuencias absolutas, la respuesta es 36. Y la frecuencia relativa van a ser la frecuencia absoluta dividido entre ese total. De esta forma obtengo las frecuencias absolutas. Y adivinen que esas frecuencias absolutas son las probabilidades de que ese evento suceda. Entonces, la probabilidad de sacar un 7 va a ser 6 sobre 36. Y la probabilidad de sacar un 11 va a ser 2 sobre 36. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de que salga un 7 y después me salga un 11? Pues al ser eventos independientes, ya que mi resultado no me afecta al otro, pues va a ser la probabilidad de sacar un 7 multiplicado por la probabilidad de sacar un 11. Eso va a dar un número bastante pequeño, del orden de 12 entre, no lo sé, voy a tomar acá la calculadora para calcularlo, entre 1296. Entonces esto en decimales nos va a dar 0,009 y esto en porcentaje sería el 0,9%. Eso significa que hay una probabilidad del menos del 1% de sacar un 7 y después un 11. Ahora, para los eventos dependientes, se preguntarán algunos de ustedes, ¿qué fórmula podríamos utilizar? Bueno, para esto vamos a utilizar el teorema de Bayes. Este será el último teorema, la última fórmula que vamos a ver en este módulo. El teorema de Bayes nos sirve para determinar probabilidades de dos eventos no excluyentes que puedan darse al tiempo, asumiendo que uno de ellos se dará con certeza. Entonces, si recuerdan al inicio del módulo, hablábamos de qué pasa, cuál es la probabilidad de que pase A, dado que pasó B. Entonces, ¿cómo será la fórmula de esto? Pues la probabilidad de que pase A, dado que pasa B, va a ser la probabilidad de que pasen ambas dividido entre la probabilidad de que pase B. Entonces, como pueden ver, esta fórmula es un poco engorrosa, tiene bastante notación, entonces vamos a conocerla de una manera más práctica y es la siguiente. Cuando yo quiero saber la probabilidad de A dado que pasa B, yo tengo que de una vez encerrarme en las probabilidades de B. Entonces, lo que yo hago es que veo la probabilidad de que pasen A y B, ya que B va a pasar. Entonces, tengo que tener en cuenta que B va a pasar y tengo que ver esa probabilidad. Pero, ¿qué pasa? Para poder modificar ese valor que nos va a dar, ya que estamos asegurando que nos va a dar B, entonces yo debo reducir mi espacio muestral. Mi espacio muestral ya no es todas las posibilidades, sino que son todas las posibilidades dado que pasó B. Pues si B excluye algún evento, entonces ya no podría pasar. Por ejemplo, que yo tire dos dados. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que en un dado saque 6 dado que en el otro saque otro valor? Entonces, en ese caso, yo podría cuadrar los dados de alguna forma. Entonces, la mejor forma de entender esto es con un ejemplo. Vamos a hacer el último ejemplo de esta contienda, va a ser un juego de ruleta de nuevo. Entonces nos vamos a concentrar en una de las estrategias y es que cuando tú colocas una ficha en las partes de abajo donde dicen 1, 12, 2, 12 y 3, 12, esos son las primeras 12, las segundas 12 y las terceras 12 movimientos que se pueden manejar. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 20 si sabemos que va a caer en los segundos 12? Entonces, primero vamos a llamar a los eventos. A, vamos a llamar el evento de que caiga en un juego de ruleta la pelota en la casilla 20. Por otro lado, el evento B va a ser que caiga en los segundos 12. Entonces,
vamos a generar este problema. Entonces la probabilidad de que pase A, en este caso va a ser la probabilidad de que pase A y B, pues porque siempre en este caso es la misma. ¿Por qué? Porque ya se encuentra en el mismo cuadrante. Entonces la probabilidad de sacar un 12 y a la vez que esté en el cuadrante va a ser de 1/38. ¿Por qué? Porque va a ser la probabilidad de que caiga la pelota con la probabilidad de que caiga en el 38. A muchos me preguntarán, profe, ¿por qué en este caso no multiplico esas probabilidades? Porque, como pueden ver, ese 20 ya está en los segundos 12, entonces es la misma probabilidad para este caso. Ahora, la probabilidad B. ¿Cuál es la probabilidad de que caigan en los segundos 12? Entonces va a ser 12, porque son 12 casillas que están, sobre el número total de casillas que hay, que son 38, que son las 36 casillas numéricas, el 0 y el doble 0. Ahora, ¿cuál va a ser entonces la probabilidad de que caiga el 20 dado que ya sabemos que va a caer en los segundos 12? ¿Por qué lo sabemos? No lo sé. Asuman que se sabe. Entonces va a ser la probabilidad de 1/38 dividido por la probabilidad de 12/38 para un total de 1/12. Entonces, como pueden ver, si lo hacen en una calculadora, la probabilidad de que caiga el 20 va a ser de 1/38 y eso es alrededor del 2%. Pero, ¿qué pasa con la probabilidad de que caiga el 20 dado que ya sabemos que acaba en los segundos 12? Eso es 1/12, como pueden ver en la pantalla. Eso nos da el 8%. Entonces, como ven, esa probabilidad es mayor cuando ya conocemos que va a caer en los segundos 12, porque se reduce el espacio muestral. Esa probabilidad va a crecer. Y ya con esto damos finalizado el módulo de hoy. Recuerden leer bastante. Les hemos enviado a través de este medio de Classroom, les hemos cargado diferentes ayudas para esto. Hay otros videos de otros profesores explicando a la vez. Esos están en YouTube. Les he recomendado algunos que me gustan. Si ustedes encuentran uno que les agrade mucho más, me lo pueden compartir, se los agradecería bastante. Y a la vez les recomiendo de leer los capítulos que les he subido del libro. Esos capítulos además cuentan con ejercicios adicionales a los que yo les voy a subir en el taller. Entonces, en caso que ustedes quieran resolver esos ejercicios, están, digamos, en toda su libertad de hacerlos y los podríamos revisar incluso en las sesiones de consulta. Entonces, nuevamente, los invito a que se conecten a las sesiones de consulta y les deseo un muy feliz día. Hasta luego.